Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre de la Facultad de Derecho Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la directora Laura Alicia Camarillo Gobea, de la Coordinación de Extensión y Vinculación y de la responsable de estos webinars, de la maestra Michelle Álvarez, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia, esta ponencia, en el marco pues de estas actividades que se han venido desarrollando a partir pues de esta coordinación, disfrutaremos pues de una exposición relacionada con las aportaciones sobre la mediación y justicia restaurativa. Saludo muy cordialmente a nuestros invitados, a nuestros expositores, a los doctores Rafael Cantizani, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Javier Palacios, quien es profesor investigador de nuestra facultad. Y bueno, sin mayor preámbulos y por cuestión de tiempo, haré la presentación brevemente curricular de nuestro invitado, el doctor Rafael Cantizani. Rafael Cantizani es licenciado en Historia por la Universidad de Granada. Tiene la maestría en Cultura de Paz y Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada y además cuenta con el doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, actualmente es profesor investigador en esta misma universidad, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la que estamos muy vinculados en razón de convenios de colaboración interinstitucional. Y por otra parte, el maestro, el doctor Javier Palacios, que en breve también haré la presentación de su currícula una vez que le toque exponer su tema. Bueno, sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro invitado, al doctor Rafael Cantizani, quien nos expondrá. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, buenas tardes, yo soy Rafa Cantizani. Soy profesor de la Facultad de Trabajo Social de la UANL y, bueno, hoy estoy aquí para hablarles de una de las ramas, por así decirlo, complementarias de todo lo que es el sistema de justicia en México. En este caso sería la justicia restaurativa y el papel que ésta juega en la consecución de una cultura de paz, que, como recordarán, es uno de los objetivos planteados para la próxima década en México. No sé cómo compartirles la presentación, porque, bueno, hoy se cayó Easy a nivel nacional, entonces no sé si me podrán apoyar para pasar el PowerPoint y que lo puedan ver nuestros alumnos. ¿Oro? Sí, la maestra Michelle hará la presentación al parecer, ahorita la va a subir. Ahorita Okay, te perfecto. indicamos cuando ya está o ya va a aparecer. Ajá. Igual cuando ya podemos retomar, si quieren puedo ir iniciando yo y básicamente vamos a abordar algunos conceptos para aclarar y que se quede, que tengamos un background del tema de la justicia restaurativa, si le parece, maestro. Por supuesto, podemos ir adelantando en lo que se va proyectando. Claro que sí, doctor. Muy bien, pues, verán, antes de hablarles de esta rama complementaria... Estoy tratando de subirla. Si me da un segundito, me está marcando un pequeño error. Ok. Bueno, mientras que la maestra logra subsanar ese pequeño fallo, a mí me gustaría empezar a hablarles de dos conceptos que son extremadamente importantes para poder conocer todo aquello relacionado con la justicia restaurativa y sobre todo con algunos sectores específicos de la sociedad mexicana. El primero de los términos que vamos a abordar sería el concepto de cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? Pues resumiéndolo así rápido, para que ustedes puedan entender, es la situación de justicia social en la que las relaciones intergrupales e interpersonales son de tipo cooperativo, de manera que no existen estructuras que limiten el potencial humano ni la satisfacción de las necesidades de ninguna persona, sin importar su condición social, raza, sexo, religión u orientación sexual.
Pero, sin embargo, muchas veces cuando se habla de cultura de paz, se piensa que su antagonista, su contrincante, por así decirlo, su alter ego, es la guerra. Estamos acostumbrados de que después de grandes conflictos armados viene un periodo de paz y así consecutivamente. Pero, sin embargo, las últimas investigaciones, sobre todo en las últimas 2 décadas, nos han dicho que la paz no se contrapone al hecho de la guerra, sino que se contrapone con el siguiente término del que vamos a hablar, que es la violencia. ¿Qué sería la violencia? Pues para que nos entendamos y de una manera muy rápida, la violencia es toda aquella acción cometida deliberadamente, es decir, que el sujeto que la comete tiene conciencia de que está haciendo violencia, que limita la posibilidad de desarrollo de otras personas. También es algo novedoso el saber que la violencia nos rodea constantemente. No solo podemos apreciar la violencia en su forma física, sino que también existen otras 2 dimensiones, las cuales no podemos identificar a simple vista. Una de ellas sería la violencia cultural. ¿Cómo identificamos la violencia cultural? Pues uno de sus ejemplos sería la xenofobia, el miedo a las personas que vienen de otro país. Y el siguiente estrato, aparte de la cultural y la física, perdón, y la violencia directa, que englobaría la física, encontramos la violencia estructural. ¿A qué nos referimos con violencia estructural? Pues a todas aquellas situaciones que limitan el desarrollo del potencial humano, es decir, que limitan la satisfacción de las necesidades de supervivencia, bienestar, identidad o libertad a través de las estructuras sociales, políticas y económicas. Es decir, ya no solo estamos limitando, como definimos antes, la violencia de una manera física o cultural a través de un estigma a ciertas personas, sino que existen en la cultura humana en general ciertas instituciones que despliegan una violencia que muchas veces puede ser interpretada como necesaria. Sin más lejos, otro ejemplo muy sencillo sería el pago de impuestos. Todos en nuestro deber ciudadano sabemos que debemos aportar un tanto por ciento al erario público para así poder pagar ciertos servicios básicos como serían no sé, el mantenimiento de las infraestructuras estatales, como también podrían ser los sistemas de sanidad pública, etcétera. Pero no podemos olvidar que es un hecho que está limitando la libertad de las personas, en este caso al quitarle un porcentaje de los estipendios que ganan en sus trabajos. Otro de estos ejemplos que ejerce una violencia bastante grande y que en la mayoría de la sociedad piensa que es de una manera justa, nos la da el sistema penitenciario. ¿Por qué hablamos de que el sistema penitenciario está ejerciendo violencia actualmente en México? Pues bien, porque es un sistema que está ideado para que todas las personas que hayan cometido un crimen, un delito, sean privadas de libertad y durante ese proceso sean reinsertadas en la sociedad a través de ciertos talleres, a través de la adquisición de ciertas cualidades, ¿no? Para poder para que nos entendamos, volver a reeducar para que se comporten estas personas como ciudadanos modelos. Pero, sin embargo, la realidad que se ve actualmente en las penitenciarias aquí mexicanas, pues no sé cómo estará especialmente el tema allá en Baja California, pero sí es cierto que acá en Monterrey hace un par de años hubo un motín bastante sangriento en el ya clausurado Ceprereso Topo Chico, y ahí pudieron aflorar todas las atrocidades que se cometen contra aquellas personas que cometieron un delito y están pagando por ello. Y repito, aquí también hay violencia cultural porque muchas veces pensamos que está bien que a estas personas se les castigue y ahí podríamos entrar en un debate, pero lo que no se puede permitir es que estas personas, una vez están en manos del Estado, acaben siendo víctimas de ciertas acciones violentas por parte de otros internos o por parte de las autoridades. ¿Quiénes son las personas que están actualmente en México? Pues en 2017 teníamos una tasa de personas privadas de libertad de 173 personas por cada 100.000 habitantes. Mucho más bajo que en Estados Unidos, pero bastante más alto que en otro de los vecinos del norte como Canadá. El 95% de esta población penitenciaria eran hombres en edad comprendida de 18 y 39 años.
teniendo o proviniendo la mayoría de ellos de un estrato socioeconómico bajo y contando el 72% de ellos con estudios limitados solo a educación básica. Además, muchos de ellos, el 64%, eran tutores o estaban a cargo de personas que necesitaban su apoyo económico para poder desarrollarse, como pueden ser hijos o familias. ¿Qué está fallando cuando hablamos de que un sistema penitenciario que debe garantizar la reinserción social de aquellas personas que cometen un delito alcanzan porcentajes de un 20-25% de personas que reinciden en otro delito una vez que abandonan estos lugares? Pues bien, les repito, porque son lugares donde, más que una herramienta para la consecución de la paz, estamos hablando de herramientas que continúan, por así decirlo, el proceso de violencia estructural establecido. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los delitos cometidos contra estas personas privadas de libertad en 2017? Pues la corrupción por parte de los mismos custodios del personal penitenciario, los servicios a los que ellos se podían acceder, como por ejemplo pagar por tener un celular dentro de las instalaciones penitenciarias, incluso aire acondicionado o pantallas de plasma de 42 pulgadas, etc. Y finalmente, los pagos, que sería la forma de violencia más común. Es muy normal que las personas en México deban pagar por un espacio en el que dormir. Es muy común que las personas en México deban pagar por protección. Hasta tal punto está normalizado que estamos hablando de que solo el 5% de estas personas privadas de libertad denunciaron dichos abusos. Pues bien, esto da para cifras así más, datos duros, por así decirlo. Podemos ver que en 2017 hubo 108 homicidios entre internos, 37 suicidios, y más de 1.043 peleas peleas multitudinarias con armas de filo, obviamente de fabricación casera, pero también armas de fuego proporcionadas por las mismas autoridades del centro penitenciario. Asistimos entonces a que estamos ante una institución, ante el sistema penitenciario, que en una de las encuestas realizadas a la población, el 78% las consideraban necesarias, pero solo el 10% veían que fuesen efectivas. Esto llevó a redactar una serie de problemas crónicos que tiene el sistema penitenciario mexicano, en el que nombramos los siguientes. Estaría en un primer lugar la corrupción, después la falta de capacidad institucional, la falta de insumos, la falta de instalaciones apropiadas, los altos niveles de reincidencia delictiva, muchos de ellos motivados por la situación económica que corren estas personas cuando salen de cumplir condena, y por último, una visión de la justicia que castiga a aquellas personas que han cometido un error. Es decir, la mayoría de las personas que cumplen una pena privativa de libertad ven que, en cierto modo, la sociedad se está vengando de ellas, no están identificando la institución como algo que les va a ayudar en un mañana. Entonces, ¿cuál podría ser una de las herramientas que podríamos utilizar para poder alcanzar ese ideal de una completa reinserción social? Algo que nos llevaría tarde o temprano a conseguir una justicia social de la que estábamos hablando antes. Pues bien, la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Es una forma de entender y aplicar la justicia a través del balance de necesidades de la comunidad, víctimas y victimarios. Es un concepto evolutivo que tiene sus orígenes en los mecanismos de solución de conflictos de culturas como la maorí o las culturas nativas de Canadá. Y para que nos entendamos, es algo realmente nuevo en México, porque en países pioneros como Nueva Zelanda, Canadá, lleva produciéndose desde la década de los 80, 90, un poco utópico. ¿Y por qué digo utópico? Pues ante esa idea que tenemos de los centros penitenciarios como castigo, la justicia restaurativa parte del hecho de considerar a las personas que cometieron un delito como seres humanos y, por tanto, como seres humanos sujetos de emociones, sujetos de experiencias vitales y de ciertas acciones que a lo mejor no fueron las más indicadas, pero
partimos de que todas las personas hemos tenido errores, hemos hecho cosas que nos hemos equivocado, pero no hemos tenido que pagar por ellas, obviamente. La justicia restaurativa no solo ayuda a las personas que cumplen una condena al reconocerlas como seres humanos, no como si fuesen ganado, unos sujetos que simplemente se identifican por un número, sino que estamos planteando una especie de lugares donde las personas pueden realmente liberarse, pueden hablar de aquella situación en la que estaban cuando cumplieron un delito. Y aquí también debemos hacer otra pequeña pausa, y es que la justicia restaurativa no es una idea utópica que se quiere implantar, no es una alternativa a la justicia ordinaria a la que estamos acostumbrados, sino que es una justicia complementaria. Los profesionales de la justicia restaurativa no apelamos porque se extinga totalmente el hecho de la pena privativa de libertad, sino de que aquellas personas que realmente pues, cometen errores puedan tener una segunda oportunidad y sean tratados como personas. Eso por un lado, pero también a las víctimas de ciertos delitos, a aquellas víctimas que también voluntariamente quieran hablar con la persona que les infligió un daño, tienen la oportunidad de ser escuchadas, tienen la oportunidad de tener una explicación en primera persona y no depender exclusivamente de la figura, en muchos casos autoritaria, como podría ser la de un juez o el proceso judicial realizado en la Procuraduría o en cualquier otra institución de justicia. Y la gran suma, el gran beneficiado de tanto que víctima como victimario pueda llegar a un encuentro donde se compartan ciertas emociones, ciertos sentimientos generados a raíz de la comisión de un delito, el gran beneficiario o la gran beneficiaria sería aquí la comunidad. ¿Por qué? Una vez que se produce un delito, por ejemplo, no sé, un robo, incluso una balacera en ciertas colonias, la persona que sufrió un daño no es solo la que va a tener cierto temor, sino que es un daño de que le puede pasar a cualquiera. Va a haber una ruptura en el tejido social de ciertas zonas por el miedo a ser víctimas también de ciertos actos vandálicos. Si a ello sumamos también que el 98% de los delitos que se cometen en México quedan impunes, es muy normal pensar que la justicia no va a solucionar ciertos problemas. Muchas veces estamos viendo que delitos que están tipificados como poco importantes en otras legislaciones en México conllevan penas de varios años de cárcel. Y pues viendo todos los informes que nos dan la Comisión Nacional de Derechos Humanos como las comisiones estatales de derechos humanos, vemos que muy pocos penales en México pasan, ¿no? Obtienen la luz verde de ese semáforo tricolor que dan estas comisiones nacionales. ¿Cuáles serían los elementos de la justicia restaurativa o los elementos que se pretenden potenciar? Pues bien, los principales sería el apoyo de la comunidad y comunidad entendida a aquellas personas cercanas, tanto a víctimas como victimarios, y tienen una naturaleza bastante... Disculpen. ¿Se me escucha bien? Así es. Ok. Se escucha perfecto, Rafael, se escucha muy bien. Perfecto, es que mi celular empezó a congelarse. Tenemos por un lado el apoyo de la comunidad, las personas cercanas a tanto víctima como victimario, y la reparación del daño. Este es el elemento clave y ya con esto vamos concluyendo. La reparación del daño no es más que la exposición de los sentimientos de la víctima al victimario para que esta persona que cometió el daño pueda ponerse en los zapatos de aquella que recibió ese daño. ¿Qué queremos buscar con esto? ¿Una reducción de la pena? No. ¿Qué queremos buscar esto? ¿Intentar olvidar lo que pasó y que estas personas sean los mejores amigos? Tampoco, no es uno de los objetivos de la justicia restaurativa, sino que se tenga una explicación que pueda justificar los miedos que hayan pasado ambas personas. ¿Y por qué? Porque la mayoría de veces, ante el duelo que genera perder a una persona, el ser objeto de una agresión física, muchas veces pesa más el daño psicológico de siempre el por qué a mí, por qué me pasó esto, voy a poder volver a salir a la calle, etcétera. Con una explicación
con una cosa tan simple como son compartir ideas y palabras, la sensación de la víctima de estar abandonada, de que nunca se le reparó aquel daño que se le cometió, pues pueden menguar y podemos incluso encontrar este tercer elemento de la justicia restaurativa, que sería el perdón. Y ya con esto casi acabamos. ¿Qué es el perdón? Pues algo tan sencillo como la transformación de emociones negativas hacia otra persona, como puede ser el rencor o la evitación, por otros sentimientos positivos que potencian las interrelaciones entre personas, como puede ser la empatía o el diálogo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ya por último, decir que la justicia restaurativa no solamente tiene el potencial de reparar el daño causado a las víctimas directas, sino que pueden reconstruir las relaciones del victimario con su círculo social más cercano, reforzando el tejido social roto y aumentando las posibilidades de reinserción social de las personas privadas de libertad. Y bueno, pues ya creo que estamos justo de tiempo, así que por mi parte decirles que sería todo. Y si quieren más información, les dejo también una bibliografía dentro del PDF. Y pues nada, si tienen alguna pregunta o alguna observación después de la intervención del doctor Palacio, pues aquí estaré para responderlas con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tu intervención. Y precisamente después de la presentación del doctor Palacios, abriríamos el panel de preguntas y respuestas. Muchas gracias por tu intervención. Un placer. Bueno, a continuación haré la presentación de nuestro siguiente exponente. Pues el siguiente exponente ya es de casa, recién se incorpora a nuestra Facultad de Derecho como profesor. El doctor Javier Palacios es licenciado en Derecho por la Escuela de Argumentación Jurídica de Tlaxcala. Asimismo, también cuenta con una maestría en Derecho Penal por la misma universidad y además el doctorado en Derecho en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha publicado distintos artículos en revistas indexadas, en revistas arbitradas, y pues como lo dije hace un momento, es profesor que se acaba de reincorporar a nuestra planta docente como profesor de tiempo completo. Y bueno, él el día de hoy nos expondrá un tema relacionado con la mediación y su constructo epistemológico, ubicación desde la teoría general del proceso. Y bueno, sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestro querido profesor Javier Palacios. Adelante, Javier. Muchas gracias, estimado maestro. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente la invitación por parte de la maestra Michelle Álvarez, a quien agradezco infinitamente haya volteado la vista hacia un servidor. Desde luego también por conducto de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de esta facultad. Y pues nada, saludar también a quien me antecedió en el uso de la palabra, al doctor Rafael Cantizani Maillo, quien además de ser un excelente investigador, pues también me honra con su amistad. Y pues nada, saludar a todas las personas que están en este momento conectadas y escuchando estas pues bueno, estas ponencias, estas charlas que a final de cuentas lo que nosotros tratamos de hacer es nutrir cada día en lo que vale, desde luego, pues y aportar al conocimiento de todos nuestros estudiantes y desde luego velar siempre por el conocimiento positivo de nuestra comunidad académica, de nuestra facultad. Pues bien, no me queda más que empezar mi tema. El día de hoy traigo un tema del corte que estamos estudiando este día, que es precisamente lo que son los métodos alternos de solución de conflictos y la justicia restaurativa. Bien, yo voy a hablarles un poco de lo que es el constructo epistemológico de la mediación desde una perspectiva netamente de la ubicación de la mediación desde la teoría general del proceso, ya que muchas de las ocasiones cuando nos empiezan a hablar precisamente de mediación, estamos ante un nuevo escenario, ante un escenario totalmente novedoso, que si bien ya tiene cierto tiempo de estarse practicando, al menos en México, y también está reconocido precisamente en nuestras leyes mexicanas, pues también es cierto que no siempre tenemos esa idea tan, ¿cómo decirlo?, tan precisa de qué es la mediación, ¿no? Y entonces tenemos ciertos problemas con la mediación porque muchas personas creen que la mediación es un objeto plano.
y pues lamentablemente la mediación en realidad puede verse desde muchas aristas. Tan así que, por ejemplo, la mediación en realidad viene desde una perspectiva ya más científica, desde una perspectiva más profesional, por supuesto también, pero que a final de cuentas existen algunas aristas por las cuales nosotros no terminamos de comprender hasta dónde están los alcances de esta mediación. Pues bien, yo he retomado una vieja teoría que, bueno, es muy importante para estudiar nuestra ciencia jurídica y que además, pues bueno, nos indica o nos invita, mejor dicho, a observar a la mediación desde una perspectiva un poco más crítica y no tan tradicional como siempre nos los han comentado. Para empezar, quisiera decirles que de acuerdo a la teoría general del proceso, hay muchas formas de solucionar conflictos, o mejor dicho, hay muchas maneras de terminar conflictos. Tenemos desde luego la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Y es aquí donde quiero que pongamos o centremos nuestra atención bastante con respecto a lo que es la mediación. Quiero empezar definiendo a la autotutela como aquella forma de terminación del conflicto donde solamente basta con que una de las voluntades de cualquiera de las partes se interese en finalizarlo, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, algunas otras maneras de terminar el conflicto, tales así como el corte de ramas, cuando un árbol está invadiendo nuestro predio, nosotros podemos a instancia propia, pues bueno, cortar las ramas y concluir este conflicto, ¿no? Otra de las formas por las cuales nos dicen que podemos concluir los conflictos es a través de la autocomposición. Se dice que la autocomposición es la intervención de dos o más voluntades para concluir el conflicto. Por lo regular, la autocomposición nosotros la verificamos desde una perspectiva donde las partes mismas se encargan de solucionar el conflicto sin la necesidad de un tercero involucrado, ¿no? Tan es así que tenemos en este momento pues a la negociación como una de las formas más perfectas precisamente de la autocomposición. Y por último tenemos a lo que es la heterocomposición. La heterocomposición es aquella forma de terminación de un conflicto donde un tercero ajeno e imparcial se encarga precisamente de resolver dicha controversia. Pues bien, dentro de la heterocomposición, tradicionalmente nos han indicado que pues, se encuentra el arbitraje, el propio proceso judicial, la mediación, la conciliación, entre otros. Sin embargo, es aquí donde quiero que estemos muy atentos, porque recuerden ustedes que una forma heterocompositiva precisamente de solucionar un conflicto es cuando un tercero involucrado e imparcial, además, pues bueno, soluciona el conflicto. Sin embargo, la mediación como tal tiene algunas características que le hacen estar en un limbo procesal. ¿Por qué razón? Muchos autores consideran de que la mediación en realidad es autocompositiva, en virtud de que el tercero involucrado no tiene injerencia alguna al momento de estar precisamente solucionando el conflicto o estar dando una posible solución. Sin embargo, están desde luego en lo correcto, están en lo cierto, pero se les olvida algo muy importante. La mediación como tal, si bien es cierto que este tercero involucrado no da la solución, no resuelve, menos cierto es que este tercero involucrado en realidad lo que hace es dar una cordialidad precisamente a las partes para que estas mismas puedan solucionar su conflicto. Lo que deviene en algo muy importante. La mediación desde una ubicación de la teoría general del proceso se puede involucrar dentro de un limbo procesal. ¿Por qué razón? Porque la mediación no es ni autocompositiva ni heterocompositiva, por lo que acabo de referir. Entonces, la mediación desde una perspectiva más crítica y sobre todo más importante, he decidido definirla de la siguiente forma. La mediación es aquella forma de solución de conflictos en la cual un tercero ajeno, llamado mediador, se encarga de proporcionar la cordialidad necesaria a las partes para que estas mismas puedan concluir el conflicto. Vamos a ubicar esta situación en algunos elementos de la definición. En primer lugar, un mediador no propone una solución. Lo que hace es prácticamente dar de cordialidad o dotar de cordialidad a las partes con el fin de que estas partes, ¿no?, solamente se encarguen de solucionar el conflicto. ¿Cómo van a solucionar el conflicto? A través de una negociación, a través de la puesta en práctica de, no sé, incluso hasta puede ser de justicia restaurativa o de cualquier otro tipo de mecanismo alternativo de solución de controversias. Por lo tanto,
He manifestado, y esta tesis la vengo sosteniendo desde que he realizado la investigación doctoral, que existe una nueva forma realmente de solucionar conflictos. ¿Y cuál es esta forma? Pues es prácticamente la gestión del conflicto. ¿Qué es la gestión del conflicto? La gestión del conflicto prácticamente es solamente un tercero involucrado en un conflicto puede dar cordialidad a las partes con el fin de que las partes puedan solucionar su conflicto. O sea que este tercero involucrado o este tercero ajeno al conflicto, lo único que hace es darles confort o comodidad, como le quieran dar, pero además tiene que ser empático con las partes con el fin de que las partes sean quienes resuelvan su conflicto. Esta idea viene de muchas teorías y la primera teoría por la cual yo centro mis estudios es precisamente la cientificidad de la mediación a partir de la tensión disruptiva que tiene la mediación. Es una teoría que aplica el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que precisamente explica esta situación al respecto de que todo ciudadano tiene la necesidad de resolver por sí solo su conflicto. Por esta razón, se dice que la gestión del conflicto es una nueva manera de terminar conflictos y es una nueva visión que tiene precisamente la teoría general del conflicto con el fin de ubicar precisamente este tipo de métodos alternos. Por ejemplo, la mediación como tal, en realidad, no puede ser ni heterocompositiva ni autocompositiva, porque lo que hace precisamente la mediación es dotar de esta cordialidad y esta cordialidad a su vez va a transformar este limbo procesal y lo va a llamar como gestión de conflictos, pero este limbo procesal, perdón, va a ser nombrado o la mediación va a estar ubicada como aquella composición por gestión de conflictos. Por esa razón, esta mediación, además de estar ubicada en este mecanismo o en esta forma de terminación de conflictos, también tiene algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque la mediación como tal no podemos observarla como un objeto plano, sino que además vamos a tener que observarla desde un objeto tridimensional. ¿Por qué razón? Porque la mediación, al estar ubicada en una teoría general del proceso, en realidad lo que estamos haciendo es un constructo científico precisamente de esta mediación. Y a partir de esta idea, a partir de esta premisa, nosotros podemos entender a la mediación desde una perspectiva axiológica, desde una perspectiva lógica y por supuesto también desde una perspectiva ontológica. ¿Por qué razón? Porque la mediación, al ser la forma más perfecta de la gestión del conflicto, podemos entender que puede perseguir un fin, puede ser normalizada y además puede ser vista desde una perspectiva de la teoría del conflicto. Empecemos con el primer momento. Miren, esta teoría prácticamente de la tridimensionalidad viene de muchos autores, especialmente de Miguel de Real, de Luis Recasensiches y desde luego de un jurista tlaxcalteca muy importante que es Serafín Ortiz. ¿Por qué razón? Porque se dice que todo objeto científico tiene epistemología y que todo objeto científico en realidad persigue un fin, que es el primer nivel que es el axiológico. ¿Qué es la axiología? En realidad la axiología es la ciencia que se encarga de estudiar los valores. ¿Por qué razón? Fíjense que la mediación, al igual que el derecho, tienen un valor, ¿no? El derecho tiene el más perfecto que pueda tener cualquier ciencia, que es precisamente la justicia. Sin embargo, la mediación a su vez también tiene un valor. La mediación persigue un fin y este fin es precisamente la paz. La paz vista, como lo que decía el doctor Cantizani hace un momento, vista como la cultura de paz, vista también como aquella paz positiva o aquella paz negativa que requiere todo ser humano y sobre todo toda sociedad para poder subsistir. ¿Con qué fin? Bueno, recordemos entonces que la paz positiva es la ausencia de conflictos y la paz negativa es la ausencia de guerras, lo que nos da como tal que la cultura de paz sea aquella forma más perfecta en la cual la mediación persigue precisamente este fin. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, ¿cómo es posible que la paz pueda ser el fin que persigue la mediación? Pues bien, yo quiero indicarles que precisamente al considerarse precisamente esta parte de la gestión del conflicto, nos damos cuenta de que la gestión del conflicto lo que tiene como fundamento
es prácticamente que toda persona que se involucre dentro de un proceso de mediación para solucionar un conflicto esté enteramente satisfecha de todo lo que está realizando y que del acuerdo reparatorio no tenga objeción alguna, porque su satisfacción se entenderá como aquella paz positiva a la que puede llegar una mediación. Y explico esta razón. Curiosamente, no es lo mismo solucionar, no es lo mismo resolver y tampoco es lo mismo gestionar. ¿Por qué razón? Porque gestionar es lo que ya hemos dicho, es que un tercero les dé cordialidad a las partes con el fin de que las partes en su entera satisfacción resuelvan o, mejor dicho, solucionen el conflicto. Y esto es a lo que me lleva a la segunda definición, que es la solución. La solución del conflicto o la solución como tal, en realidad es la parte donde las personas que se involucran dentro de un conflicto, ¿no? Van a estar igualando sus pretensiones con el fin de solucionar, o mejor dicho, de finalizar el conflicto a su más entera satisfacción. Y por último, la resolución o resolver un conflicto en realidad es única y exclusivamente una potestad que tiene el Estado para aplicar de manera gradual una norma jurídica. O sea que es la adecuación de la norma jurídica con el fin de concluir un conflicto. Pero hay algo muy importante, porque a veces con la solución y con la resolución no puede llegarse a una entera satisfacción las partes. Ejemplo, en un proceso judicial siempre va a haber una parte que va a ganar y siempre va a haber una parte que va a perder. Y por esa razón, la justicia no puede ser satisfactoria para ninguna de las partes. Cosa contraria, por ejemplo, a cuando hablamos de la satisfacción de las partes en la gestión del conflicto, porque la gestión del conflicto puede generar una satisfacción perfecta al momento mismo en que las partes están poniendo fin a su controversia o a su conflicto a través del acuerdo reparatorio que llegue a tomarse a través de la mediación. Esto nos lleva, desde luego, a hablar de la segunda parte epistemológica o del segundo nivel epistemológico de la mediación. Y este segundo nivel epistemológico de la mediación es prácticamente la normalización de la mediación. A ver, la normalización de la mediación no como algo cotidiano, sino la normalización de la mediación como la parte lógica de la mediación. O sea, positivizar prácticamente a la mediación en una ley. Pero para llegar a una normalización es muy importante que alguien tenga en cuenta dos situaciones. La primera, reconocer un derecho humano y además institucionalizar ese derecho humano en una norma jurídica. Si nosotros combinamos estas dos situaciones, lo que vamos a obtener prácticamente es la normalización de un objeto. En este caso, la objetivización prácticamente de la mediación. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva sumamente muy crítica, nos vamos a dar cuenta que la mediación deviene de un principio o de un derecho humano, en este caso del acceso libre y pleno a la justicia, el cual está reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además este derecho humano del acceso libre y pleno a la justicia también está institucionalizado ya como la mediación, al menos en México, dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Por lo tanto, una mediación en realidad es prácticamente posible, ¿no? Epistemológicamente hablando o científicamente hablando, si solo si seguimos una parte axiológica y una parte lógica de la mediación. Y por otro lado, la última parte, y ya con esto voy concluyendo mi participación. La última parte prácticamente deviene del conflicto mismo y es la parte ontológica. ¿Qué es la parte ontológica prácticamente de la mediación? Es única y exclusivamente hablar de la parte fáctica, o sea, de la parte de los hechos que están rodeando a la mediación. ¿Cuál es la parte de los hechos de la mediación? Es única y exclusivamente hablar del conflicto mismo. El conflicto mismo, desde una perspectiva de Joseph Redorta, que nos dice que el conflicto disputa entre uno o varios caracteres, lo que nos hace suponer que los conflictos son prácticamente la unidad fundamental de la mediación. Con esto quiero decirles algo muy interesante. La mediación en realidad tiene como base principal a los conflictos, pero los conflictos pueden ser medidos desde una perspectiva totalmente crítica. ¿Por qué razón? Porque un conflicto puede ser medido a raíz de, en primera, ver qué tan efectiva es la mediación para terminar estos conflictos.
una perspectiva axiológica y desde lógica. O sea que un conflicto puede ser medido de acuerdo a su efectividad si este conflicto es terminado, ¿no? Siguiendo las bases de la axiología que ya he comentado, o sea que este conflicto se concluyó y obtuvimos una cultura de paz, y además, si este conflicto normativamente hablando fue erradicado desde una perspectiva normalizada, o sea que una norma jurídica que sea efectiva y eficaz para solucionar este conflicto. Pues bien, no me queda nada más que agradecer infinita a todos ustedes participación, y desde luego también pongo a sus órdenes para cualquier duda que surja con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Palacios, por tu intervención. Y bueno, pues pasamos a las preguntas, a las dudas que pudieran tener nuestro auditorio en razón a estas dos brillantes exposiciones por parte del doctor Rafael Cantizani y por parte del profesor Javier Palacios. Un tema relevante, por supuesto, lo que es la justicia restaurativa y lo que es la epistemología de la mediación, expuesta de una manera muy brillante por parte del doctor Javier Palacios. Entonces, están abiertas el chat para las preguntas que pudieran tener, las dudas que pudieran tener. Adelante. Vamos a ir viendo a ver si hay algunas preguntas acá. Pues ya están preguntando. Preguntas, pueden escribir aquí. Dice, para el doctor Palacios, pregunta Eduardo Sergio, ¿cuál sería la diferencia entre la gestión y la mediación del conflicto? Es una pregunta para el doctor Javier Palacios. Adelante, Javier. Gracias, maestro. Mire, prácticamente es muy importante nuevamente afirmar esta situación. La mediación del conflicto es, digamos que el continente, ¿no? Y el contenido es la gestión. Nosotros vamos a tener gestión del conflicto sí, solo si utilizamos de mediación. ¿Por qué razón? Porque si utilizamos, por ejemplo, conciliación, utilizamos arbitraje, en realidad lo que estamos haciendo es prácticamente resolver el conflicto. Sin embargo, con la mediación, al no utilizar resolución o solución, lo que estamos haciendo con la mediación es gestionar un conflicto. Insisto nuevamente, gestionar un conflicto significa prácticamente que el tercero involucrado o el tercero ajeno al conflicto que se va a encargar de proponer o de ser el facilitador, el mediador, en realidad lo que está haciendo es generar una cordialidad entre las partes a través de la empatía. Y esta generación de cordialidad a través de la empatía es lo que nosotros llamamos gestión del conflicto. ¿Por qué razón? Porque este tercero en realidad no está siendo enfático, no está siendo incisivo en solucionar el conflicto, sino lo que está haciendo es generar esa sinergia entre la empatía y la comodidad que pueda tener las partes, con el fin de que estas partes se alleguen de todo lo necesario para solucionar su conflicto, maestro. Muchas gracias, Javier. Bueno, esta respuesta a mí me lleva a una reflexión. Desde el momento mismo que tú hablas de la epistemología, de la mediación como una construcción, pues, propiamente de la justicia o del derecho, si nos vamos a analizar el contenido del artículo 17 en el sentido de que tener acceso a estos métodos alternos de gestionar conflicto y de hacer justicia, ¿dónde quedaría, esa epistemología propiamente, en el sentido de que desde el momento en que ya está constitucionalizado, pues es un derecho de accesar a estos métodos alternos como una manera de gestionar el conflicto y de hacer justicia? No sé qué me puedas decir respecto a esto, porque esto yo lo entiendo, de que antes de que se constitucionalizara, pues este debate obviamente pues estaba muy duro, ¿no? Pero y una vez que está constitucionalizado, ¿qué interpretación le puedes dar a ti? ¿Qué interpretación le puedes dar tú concretamente?
Claro, mira, maestro, en realidad aquí es muy importante el apunte que usted realiza por la situación siguiente. Desde una perspectiva sumamente epistemológica, estamos hablando de que la parte axiológica de la mediación como tal, en realidad busca un fin, y este fin es la cultura de paz. En realidad la mediación no busca justicia. Eso es algo muy importante de todo esto. La mediación lo que busca es una generación de una cultura de paz, ¿vale? Ya puede ser paz positiva o paz negativa según sea el caso. ¿De acuerdo? Sin embargo, el segundo nivel epistemológico de la mediación, que es el lógico en realidad, trata de normalizar a la mediación. No una normalización como algo cotidiano, ni mucho menos, sino es una normalización donde se detentan dos situaciones muy importantes, maestro, la que usted ya comentaba, precisamente que es reconocimiento pleno de un derecho humano y sobre todo la institucionalización de este derecho humano. ¿Cómo lo vamos a encontrar, maestro? Por ejemplo, usted atinadamente habla del 17 constitucional, que es donde estamos reconociendo precisamente el derecho humano de acceso a la justicia, ¿sale? Sin embargo, la institucionalización o positivización, como le quiera llamar, de este derecho humano lo vamos a encontrar prácticamente en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, porque estamos institucionalizando este derecho humano, que es el acceso a la justicia, a una mediación. Entonces, lo estamos institucionalizando como la parte lógica, precisamente, epistemológicamente hablando, donde la mediación ya tiene una cabida más importante y donde además, que eso es un tema de otra conferencia, por cierto, estamos prácticamente no profesionalizando los métodos alternos, sino que además estamos profesionalizando a todas las personas que se están prácticamente involucrando de manera más activa en lo que son estos métodos alternos. A sus órdenes. Excelente. Muchas gracias, Javier. Déjame ver la pregunta. Y sí, aquí hay otra pregunta. Eduardo Sergio Guerra pregunta, supongo que es para lo mismo que estás argumentando. Dice, ¿es lo que llevan a cabo en CEJA? Bueno, hago un paréntesis. Hay que recordar que en estos webinars se encuentran alumnos de todos los niveles, es decir, primero, segundo, hasta octavo o noveno semestre, inclusive público externo. Entonces, hay que entender, pues, que tenemos alumnos desde primero hasta los últimos semestres. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la pregunta que hace este chico. Dice, ¿es lo que llevan a cabo en CEJA? Si quisieras ampliar, estimado Palacios, adelante. Claro que sí, maestro. Sí, efectivamente, los CEJAs o los centros de justicia alternativa prácticamente tienen como finalidad precisamente de implementar y sobre todo de llevar a cabo la práctica todo lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos, mecanismos alternos de solución de conflictos, medios alternos de solución de conflictos, como le quieran llamar. En realidad son más métodos alternos de solución de conflictos o métodos de solución de conflictos. Sí, efectivamente son lo que hacen este tipo de instituciones que pueden devenir del judicial o incluso del propio ejecutivo, sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor, alumnos, por favor, auditorio, pueden seguir escribiendo en el chat para hacer las preguntas a nuestros expositores. ¿No hay ninguna otra? Bueno, en lo que se deciden los alumnos escribir, yo le haría una pregunta al doctor Rafael Cantizani respecto a la justicia restaurativa. A mí me gustaría que nos expusiera un poco más sobre el tema de si el perdón, si es el perdón o es la paz, vamos, lo que sostiene a toda la teoría de la justicia restaurativa. O simplemente tiene él otra visión sobre esto. ¿Es la paz o la cultura de la paz o el perdón? ¿Puede existir verdaderamente una cultura de la paz sin lograr el perdón? Esa sería una reflexión que yo haría. Me gustaría escuchar tu reflexión. Ok, en realidad sí. Viendo el trabajo de los grandes teóricos, incluso lo que yo he podido percibir en mi trabajo en Topo Chico, aquí en Monterrey, es que aquellas personas que realmente quieren hacer un proceso de justicia restaurativa no buscan establecer o restablecer relaciones, por así decirlo, de amistad o relaciones cercanas. El perdón es un invitado que puede llegar,
pero sí es verdad que si no llega, no estorba a que un proceso de justicia restaurativa pueda llegar a hacerse. Como decía antes el doctor Palacio, el objetivo de estos procesos es que realmente tanto victimario como víctima sientan que se ha hecho justicia de alguna manera. Por eso, sin duda, estos procesos de justicia restaurativa, estas pláticas, estos encuentros, persiguen el objetivo de la justicia, de la cultura de paz. ¿Por qué? Porque no pretendemos que estas personas que tuvieron, pues, un desafortunado encuentro a lo largo de sus vidas vayan a convivir. Si eso aparece, que es el caso, les puedo recomendar entrevistas con un asesino, está en YouTube. Es la historia de un señor de Texas que pues, violó y asesinó a una chava, a una muchacha joven, y en un proceso de 5 años, muy alargado en el tiempo, tanto la madre como la hermana de la víctima se entrevistaron con este señor que le quitó la vida. Y ahí, por ejemplo, podemos observar que incluso acaban abrazándose. Más bien lo que pretende la justicia restaurativa es, por un lado, reconocer y dar oportunidad a aquellas personas que están privadas de libertad, a que les reconozcamos su propia humanidad, que son personas que pueden tener sentimientos y que cada uno tenemos un pasado, y por otro lado también restaurar a aquella persona que perdió a alguien, fue asaltada, fue violada, se le produjo un daño a fin de cuentas. Por eso, indudablemente, maestro, la justicia restaurativa enfoca la cultura de paz y el perdón es simplemente algo que puede aparecer. No le estamos quitando importancia, no estamos diciendo que no sea algo que deseamos que realmente ocurra, pero ciertas circunstancias, ciertos delitos hacen que ese elemento sea realmente difícil de presentarse. No sé si respondí a la pregunta con esa respuesta. Sí, claro que sí, doctor. Realmente lo que yo quería es escuchar tu punto de vista sobre este tema, su reflexión, muy preciso en razón a esto. Mira, tenemos otra pregunta de Eduardo Sergio, que es profesor de nuestra hermana Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el doctor Eduardo Sergio Guerra, y él nos pregunta sobre si puedes abundar más, Rafael, sobre el tema de los antecedentes de la cultura de la paz. A él le interesa escuchar un poco sobre los antecedentes de la cultura de la paz. Ok, pues a ver, como ciencia, o más bien como campo de investigación, la cultura de paz nace en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y si tuviésemos que referenciar a un autor por excelencia, sería Johan Galtung, un investigador noruego de la Universidad de Uppsala, que es el primero que estudia violencia. Por ejemplo, él es el que hace la clasificación en 3 niveles de violencia directa, estructural y cultural. Y pues bueno, podemos considerarlo como el padre de la cultura de paz, cuando lo hablamos como una rama académica, una rama de generación de conocimiento, y situarlo en el tiempo a partir de los años 70. Luego esto ha ido continuando y podemos ver también que hay diversas instituciones que están apostando por estudios de paz o de conflictos. Por decirlo, puede ser el de mi alma mater, el de la Universidad de Granada, con el Instituto de Paz y Conflicto. También podemos ver la Universidad de Uppsala en Suecia. Y también podemos ver, o podemos mencionar también al doctorado de método alterno de solución de conflictos, que si bien está enfocado mucho más a lo que son los MASC, sí vemos que está empezando a producir bastante y ya a teorizar también sobre la cultura de paz. Pero a esto me refería solo con su antecedente teórico, porque la cultura de paz en realidad es algo que ha estado presente en el ser humano desde nuestros albores. Y me explico con esto. Muchas veces, al percibir que vivimos en un mundo violento y nuestra propia historia también es, por así decirlo, presta especial detalle a eventos violentos como son guerras. Si vemos, por ejemplo, también las festividades de México, por ejemplo, podemos ver que la derrota de los franceses, la independencia, la revolución, siempre se están celebrando conflictos armados, pero muy pocas veces celebramos, pues no sé,
no ponemos días feriados en aquellos lugares donde se firmó una paz o un tratado, una tregua. Es realmente difícil, pero hay evidencia, y sobre todo en el mundo de la arqueología, es decir, de nuestros antepasados más remotos, que sabemos de restos humanos que se han encontrado con heridas extremadamente graves, ya bien por arma humana o por un ataque de animal, que la persona por sí sola no podría haberse recuperado. Es decir, necesitó de la asistencia de otros seres humanos para poder seguir adelante. Y eso es un común denominador en las sociedades cazadoras-recolectoras de antaño. Y pues bueno, este mismo Johan Galtung, también un poco enlazado a todo el mundo de las teorías marxistas, dice que la cultura de paz empieza en el momento en que se crea la desigualdad social a través del concepto de la propiedad privada, que ahí es cuando las personas empiezan a estar más apegadas a los objetos que tienen que a la solidaridad que generalmente caracterizó a los seres humanos durante el 90% de nuestra historia en este planeta. Eso es los antecedentes, tanto históricos como teóricos. No sé si quiere que sea más específico en algo. Yo creo que es suficiente, mi estimado doctor Rafael. Muchas gracias por tu intervención. Un gusto. Y creo que ya no hay preguntas, ya no tenemos preguntas. Permíteme, déjame reviso el chat. No, ya no hay preguntas. Por lo tanto, cerramos pues el tema de las preguntas y respuestas. Y bueno, agradezco por supuesto a los expositores por estas brillantes disertaciones en razón de su área de expertise, de su área de especialización, de su área de investigación. Nos ha sido muy gratificante escucharles. Y bueno, mira, aquí hay otro alumno que está felicitándolos precisamente, entonces pues agradecemos por supuesto su intervención. Pues cedo el uso de la voz a la maestra Michelle Álvarez, quien tiene ahí algunos mensajes que darles. Y pues adelante, Michelle. A ver, perdón. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Rafael, al doctor Javier, maestro, y extenderles a nombre de la Facultad de Derecho, que recibirán por ahí digitalmente un certificado de participación. Entonces, a nuestros alumnos y todo el público, muchas gracias por sus preguntas. Entonces, solo me queda terminar esta sesión y recordarles que la próxima semana va a haber otras sesiones con otros temas igual de interesantes. Se estarán publicando en las redes sociales, y cualquier duda o cuestión relacionada, pues yo me quedaré aquí unos momentos más. Muchas gracias a todos. Esperamos tenerlos por aquí de regreso. Gracias. Un gusto.